bien, amados, ya estamos de vuelta para continuar compartiendo en esta mañana aquí en Armonía y agradeciendo en todo momento al Señor por la linda oportunidad que nos da de estar juntos como casa del Señor. La bienvenida para quienes se integran a la sintonía a esta hora y también la bienvenida a nuestro pastor Gary, que como cada lunes, gracias al Señor, le tenemos para compartir la palabra, la enseñanza con nosotros. Pastor, buen día, bienvenido. Muchas gracias, hermana María Soledad. A dar gracias al Señor, como todo este tiempo, en esta oportunidad que nos da de tener esta media horita para, para tener una reflexión acerca de la palabra del Señor, una palabra que creemos que está en la buena noticia de Dios, ¿no? Del Evangelio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hace bien a nuestra vida, que es un verdadero alimento. Así que para estos días, ¿cierto? Para este día, para este momento, nuestros oídos puestos para recibir, ¿no? Creemos de recibir de su Espíritu. Amén, alguna enseñanza. No entendemos todos los misterios, pero que el Espíritu se encargue de alumbrar, que sea un poquito más de lo que es esta obra. Amén, pues. Amén. Saludar también a toda la audiencia en esta hora. Sean bienvenidos cada uno. El Señor les fortalezca en esta hora, en la situación que estén viviendo. Así sea, pastor, así sea. Bueno, yo me equivoqué un poquito, aunque el versículo del Salmo 23 lo estuvo compartiendo ahí en Colosenses, pero de ahí también nos pasamos después a la carta de los Efesios, pues después me acordé que estuvo hablando de las casadas, como que no quiero acordarme mucho de esa palabra, de las casadas, que estar sujetas, o sea, en el fondo es cómo se vive la palabra que oímos todos los días, pastor, no solo por este medio, sino que cuando nos congregamos también, porque esta es palabra que generalmente se está compartiendo, pues, acerca del matrimonio, de cómo tiene que ser esta relación diaria entre los creyentes. Claro, nos habíamos comenzado nosotros en lo que eran las palabras del Salmo, del salmista, ¿cierto? En el Salmo 23, cuando dice la expresión esa, me guiarás por senda de justicia, que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con nuestro día a día, con la práctica del Evangelio, la verdad que podemos vivirla. Que el Espíritu de Dios puede guiarnos en este tiempo, así en este sea. día, ¿cierto? Después de 2000 y tantos años que uno puede decir que vino el Señor, o que este salmo aún antes, mucho tiempo antes fue escrito, y que da testimonio de que se puede, el Señor nos puede guiar en este día a día, en lo cotidiano. Ahora, nosotros vivimos al Señor en las reuniones, ¿cierto? Pero ¿cómo llevarlo también a nuestra instancia, a otra instancia fuera del momento del culto, ¿no? Y que cómo vivir al nuestro Señor Jesucristo verdaderamente. Ahora, lo que dice la Escritura, creemos, ¿cierto?, que es una inspiración, ¿cierto?, una palabra inspirada. Lo de Colosenses, que decíamos, y que tiene mucha relación con lo de Efesios, ¿cierto? Colosenses, que dice que debe gobernar la paz, debe ser el árbitro. Ahora, y que la palabra de Cristo también more abundantemente en nosotros, ¿cierto? La tengamos verdaderamente en nuestra boca. Ahora, ¿cuál uno diría es el punto de mayor conflicto para ser probado? La zona cero. ¿Cómo podríamos denominar, ¿cierto? Esa zona, esa etapa y que lo pone como primera cosa el apóstol, tanto en la carta a los Colosenses como en la de los Efesios. ¿Que me guiarás por senda de justicia? Sí, creemos que sí, que se puede vivir. Si no, no tendría efecto el Evangelio, diríamos una palabra que no tiene efecto, que es muy emocional, ¿cierto? Y que es solamente para un momento. No, creemos que es para las 24 horas.
Ahora, en la zona más determinante en esto, ¿cierto? Que probará realmente si no es si ponemos en práctica, es justamente el matrimonio. Sí, pero el matrimonio es como lo primero que pone. Lo primero que aparece acá. Lo que compartíamos la vez anterior, pastor, y era que se ha mal usado el hecho de esto de la sujeción por parte de la esposa, y por eso yo decía, no nos gusta mucho, pero no es cuestión de gusto tampoco, es un asunto de obediencia. Pero por la forma en que muchas veces se enseña, es como que el marido entonces tiene que enseñorearse y la mujer prácticamente no decir nada o no hacer nada. Claro, ese es como la misma situación que vive la iglesia de los Colosos, ¿cierto? Y que se les manda a los colosenses dejar los rudimentos del mundo, dejar las enseñanzas del mundo. Yo creo que todas esas enseñanzas no son enseñanzas escriturales, ¿no? Dejar el cómo... Porque si decimos que el momento del matrimonio de mayor conflicto, porque a veces el matrimonio puede estar tan en paz, ¿cierto? Y más o menos tener un tiempo de paz y de mucha armonía, pero a veces basta una palabra nomás, que aparezca una palabra. Desacuerdo, claro. Y se provoca una tormenta, pero gigantesca, o un incendio, como dice Santiago, se incendia todo y la ira viene... Y se pierde, como dice alguna, pierde la bendición, pierde la paz. ¿Cómo poder vivirlo también? Ahora, lo que presenta el apóstol Pablo a los Colosenses y a los Efesios, indudablemente, decíamos la vez pasada, en Colosenses son 2 versículos nada más, un versículo me parece, para cada cónyuge. O sea, ¿cómo 2 versículos está la solución? Sí, es que en el 18 y el 19 del tercer capítulo. Sí. Pero son los fundamentos realmente de la vida matrimonial. Es lo que Dios responsabiliza, no es nuestra responsabilidad, como que viene de parte de Dios. Cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, o sea, la casada debe someterse, ¿cierto? Debe someterse al Señor con respecto a esta palabra. Es lo mismo del esposo. El esposo debe someterse al Señor con respecto a otra palabra que le da el Señor, si no es la misma palabra, no es la misma responsabilidad. A la esposa se le dice en Efesios, ¿cierto? En los 2 versículos del capítulo 5, 22 al 24, el estar sujeta. Ahora, ¿cómo se está sujeta? Y eso ya lo vimos, es como el ejemplo de la iglesia, cómo está sujeta a Cristo. En el mundo, ¿cierto? En el mundo nadie se sujeta al Señor, lo que veíamos de la carta a los Corintios, ¿cierto? Cuando el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón y Dios es cabeza... Claro, no se ve en el mundo. La única parte en que debe manifestarse eso es la iglesia que se sujeta al Señor. En el mundo, ¿quién se sujeta al Señor? Verdaderamente no hay nadie. Lo único que se sujeta al Señor es la iglesia. Y la iglesia tiene ese mandamiento. Como la iglesia, ¿cierto? Como la iglesia está sujeta porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así, de la manera que la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas también lo estén a su marido en todo. Ahora, esa es una responsabilidad que la esposa, ¿cierto? Cuando alguien se va a casar, se somete a esta palabra de parte de Dios. O sea, la esposa es responsable ante el Señor. Ahora, y también como hacer un paréntesis que sí, muchos pueden decir, pero es que mi esposa hace, es que mi esposa... Entonces ya tomaríamos caso por caso, ¿cierto? Y eso sería un poquito más largo, ¿no? Que mi esposa de aquí, como hace, o mi esposa... No. Es lo que está escrito. Lo que está escrito, creemos que es una palabra que realmente fundamenta, ¿no? Es una palabra práctica. Para el esposo,
no le dice lo mismo. El esposo recibe otra palabra, otra instrucción de parte de Dios. El hombre es responsable ante Dios de cumplir esta palabra. No es responsable el hombre de que la esposa la cumpla. O sea, el hombre es responsable de lo que le llega a él. ¿Ah? No tiene que el varón velar porque si la esposa se sujeta o no. Eso no dice el texto, no lo dice así. El varón recibe otra palabra, otra instrucción de la cual el varón tiene que ser responsable ante Dios. Si alguien se va a casar, ¿cierto? El varón, ya, Dios le da una instrucción, el varón queda como unido ante Dios en esta palabra. Yo me someto al Señor en esta palabra. Si se quiere casar alguien, entonces hay una palabra que viene de parte del Señor. Y es esta. No es la misma. No. También la esposa no tiene que velar porque el esposo cumple esta palabra, digamos, en lo que está escrito. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Si la esposa debe someterse, decíamos la vez pasada, uno entendería que el esposo debe regir. Uno se somete y el otro rige. Pero no se le da una instrucción así al esposo. No, el esposo no tiene ninguna instrucción de regir. Decíamos que en el texto el Señor Jesucristo dice, las palabras del Señor cuando una petición, ¿cierto?, de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, vinieron al Señor para que querían uno estar a la izquierda y otro a la izquierda, ¿se acuerdan? Sí. Claro, los que estaban ahí se enojaron, los 10 contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Ah? Ahora, los que son grandes también ejercen sobre ellas potestad. Pero fíjese, también creemos que en esta instancia también es valedera esta palabra: mas entre vosotros no será así. No será así. No puede un varón, ¿cierto?, tomar señorío, porque dice el Señor que no será así. Sino que si alguien quiere hacerse grande, bueno, lo que sigue, ¿no? Tiene que ser servidor, el servidor. Por eso la carta a los Colosenses es una carta en que la iglesia o las personas de Colosa eran engañadas por estas filosofías humanas. Nosotros también decimos: yo lo hago así porque mis papás fueron así, ¿cierto? Porque lo hago así y punto. O sea, podría decir: yo en mi casa se hace así y punto, y nadie me discute. ¿Quién se va a ir a meter ahí a una decisión así? Claro. Pero conforme a lo que está escrito, el marido debe amar a la mujer. Así. Eso nomás. Claro, eso, pero eso es tan amplio. Debe amarla. Si se sujeta o no la esposa, no invalida la responsabilidad que tiene ante Dios. O sea, no depende el amor del marido a cómo es la esposa, debe amarla. Es más, dice que la debe amar como Cristo amó a la iglesia. Y a eso ya es una palabra que es tremenda, porque debe amarla como amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo el Señor amó a la iglesia? Dice, se entregó a sí mismo por ella. Por eso el amor tampoco lo invalida nada, hasta la muerte. O sea, debiera ser una entrega hasta la muerte. ¿Cuándo deja de amar? También, ¿cuándo un marido debería dejar de amar a su esposa? Si asume como responsabilidad la palabra del Señor como Cristo amó a la iglesia, debería ser hasta la muerte. O sea, la muerte es lo único que podría hacerlo libre. Si no hay muerte, ¿cierto?, no está libre. O sea, sigue por causa de un compromiso. Ahora, que el Señor no haga entender este compromiso. O sea, no es tan liviano, ¿cierto? O sea, tomarlo con tanta liviandad del asumir un matrimonio, si uno no va a estar comprometido hasta la muerte. Hasta la muerte.
Claro, cuando se van a casar dos personas. Bueno, de hecho los votos se van hasta que la muerte Claro, los hasta separe. que la muerte los separe. Y cuando están en ese momento, sí, dicen, claro. dicen a todos le dicen, estamos de acuerdo, sí, no, ningún problema. Pero por causa de no tener bien fundamentado, hay unos que no duran mucho, no duran la duración, pero es por causa de no tener una buena, la palabra, ¿cierto? Morando, ¿cierto? Y que al momento del conflicto, porque va a haber conflicto, ¿sí? No, sí, no es que no vaya a haber, que vaya a ser todo color de... No, va a haber conflicto, pero tiene que ser que la paz de Cristo gobierna. Entonces primero estamos en paz y luego entonces la palabra nos enseñará. Ahora, hasta la muerte como un mártir. Fíjese que en el versículo 28 vuelve a decir lo mismo. O sea, ya le dijo una primera vez. Sí. Una primera vez. La segunda vez dice, así que maridos deben, de nuevo le dice, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Aquí una tercera vez, el que ama a su mujer, o sea, ya 3 veces en unos pocos versículos, ya le ha dicho 3 veces que debe amar a su mujer. Dice, a sí mismo se ama. Fíjese que en el versículo 33 vuelve. Dice, por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. O sea, 4 veces. Que le quede clarito. Claro, a las casadas parece que le dice 2 nomás. Ahí es menos, parece que... Pero 4 veces es como... por eso es la palabra fundamental de esto que debe amarla. Ahora, ¿cómo debe amarla? Dice como el 28, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahora, como también Cristo a la iglesia. Ahora, el paralelo que hace ahí es tremendo. Claro, ahora, el que, cómo deben amar, cómo uno sustenta su carne, cómo uno ama su carne, dice que a uno mismo, dice, la sustenta y la cuida. Cristo hace también lo mismo con nosotros, con la iglesia, la sustenta y la cuida. Ahora, todo lo que tiene que ver con el sustento, el cuidado, ahí está lo práctico. ¿Cómo es lo práctico, la vida práctica de cómo se debe en esta relación, ¿cierto?, de amor, el sustento, debe estar preocupado por suplir las necesidades de la esposa, de prepararle el alimento, claro, pero más bien las necesidades del alma, ¿cierto? ¿Quién vela por las necesidades internas de la mujer, de la esposa? Pero también como el cuidado, como las necesidades externas. O sea, debe velar por la necesidad interna y también por lo externo, por el cuidado, por el abrigo, por estar bien protegida. Fíjese que antes, cuando dice en el capítulo 5, en el versículo 23, dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es, pone ahí, y Él es su Salvador. Debe ser como una especie de salvaguarda de la esposa. En todo, ¿no? Y eso es lo que está escrito, ¿no? ¿Cómo, de qué manera? No sé, cada uno verá la manera, pero no debe faltar en cubrir lo interno, ¿cierto? Lo interno, lo que hace el Señor por lo interno, dice, es por la palabra, es el lavamiento de la palabra. Cristo nos limpia, nos lava, dice el 27, en el misterio de Cristo, para presentársela a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, pero es por el lavamiento de la palabra. O sea, es la palabra la que debe, en el fondo, el marido tener en el corazón la palabra de Cristo como un discípulo, y esa palabra compartirla, abrir el corazón, ¿cierto? Para infundir fe, no sé, aliento en la esposa, con un sumo cuidado, porque Pedro dice que es un vaso frágil, ¿cierto? ¿Cómo uno le va a exigir, ¿cierto? O
demandar a uno que es considerado, dice, como un vaso frágil, sino más bien lo contrario, en el servicio de llevar la palabra del Señor, el Evangelio, y de alguna manera, como al Señor, dice, se sujeta, ¿cierto? Que sea una especie como del Señor, el que está sujeto como la cabeza de todo varón, que el esposo sujeto a Cristo, ¿cierto? Y lleve la palabra a la esposa, y que cubra lo interno. Hacer lo que la va a sustentar, esa claro, palabra. Pero también en lo externo, o sea, no en lo interno, sino que también un cuidado externo, un cuidado del abrigo, de las necesidades, de la vestimenta, del alimento, tiene que tener cuidado. Son dos cosas. Este es de parte del varón, el amarla, y la mujer estar sujeta. Yo creo que si eso se puede vivir al Señor, sí, igual van a haber conflictos, pero ya debe estar esta palabra en nuestra boca. Entonces, si hay dificultades, ¿cierto? Puede estar la paz igual entre el esposo y tenemos paz porque eso no me gobierna. Y la palabra entonces me dice a mí que como esposa debo sujetarme y como esposo debo amarla. Y lo demás, las palabras nos seguirán enseñando. Pero eso es lo que nos debe fundamentar grandemente en nuestra relación. En la zona conflictiva, en la zona cero, ¿cómo le dicen? ¿La zona cero? En la zona cero. En la zona de mayor... Claro. Pero, amado hermano, con esperanza que se puede. Si no, diríamos que el Evangelio no tiene efectividad, no tiene valor, que es una palabra bonita, pero no se aplica a nuestra vida. Sí, esto fue escrito hace como 2000 años y creemos que tiene plena vigencia en cada una de nuestras relaciones, porque es completa la palabra, afecta a todas las áreas de nuestra vida. Amén. Oremos al Señor, pues, por esta palabra que se nos ha compartido y que viene de parte del Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu presencia, Señor, al invocar tu nombre, por tu Espíritu en cada uno de nosotros que nos enseña. Señor, que seamos dirigidos, enseñados por tu palabra. Hay tanto que aprender, que desconocemos, Señor, de tu obra. Esta obra gloriosa, esta obra del Evangelio, la obra de Cristo, que se encarnó, pero después de su muerte y su resurrección, habita en nuestros corazones. El Espíritu de Dios en medio nuestro enseñándonos. Enséñanos, Señor, en todas nuestras áreas de nuestra vida, en el área de matrimonio, de casa, con los hijos también, Señor, necesitamos tu enseñanza. No es como lo hemos aprendido. Quizás ha dado resultado alguna enseñanza de nuestros padres, esta herencia que traemos, pero no es lo fundamental, no es lo que realmente afirma el alma. Es tu palabra, Señor. Quita toda otra enseñanza, toda otra manera de ser. No es la que es tu voluntad. Esta es conforme a tu voluntad. Esta es la que llene nuestro corazón y nuestra boca para Señor, compartirla, para confesarla. Esta es la que nos enseña. Esta palabra es la que nos exhorta. Señor, ponemos ante ti a toda la familia de esta nación. Bueno. La palabra de la promesa es que serían bendecidas todas las familias de la tierra. Que sea así, Señor, en esta tierra, en este país. Sean bendecidas con tu evangelio, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. 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 Gracias, Pastor Gary.